Gracias por venir. Hoy tenemos el gusto de tener los seminarios a Pablo Astudillo Sotomayor. Pablo está haciendo su magíster en la Universidad de Concepción, bajo la dirección de Nathan Lake y Ricardo de Marco. Pablo también se recibió de astrónomo en la Universidad de Concepción y nos conocimos en un congreso en mayo en La Serena. Y surgió esta posibilidad de colaboración acerca del estudio de las galaxias ultradifusas mediante el análisis de su población de cúmulos globulares. Bien, Pablo, gracias. Buenos días, soy Pablo Astudillo. Esta presentación abarca más que nada mi proyecto de tesis de magíster y el trabajo que he hecho hasta el momento con fondos de Einstein, que son los que... Primero, en este trabajo me gustaría definir lo que es una galaxia ultradifusa. Son un subgrupo de galaxias de bajo brillo que tienen un rango de masa estelar entre 10 a la 7 y 10 a la 9. Son definidas por un bajo brillo superficial y por tener radios efectivos mayores a 1.5 kiloparsecs. Además, tenemos ejemplos de galaxias ultradifusas tanto en campo, pero la mayoría de ellas se encuentran en grupos y clústeres de galaxias. También presentan poblaciones estelares viejas y metalicidades bajas, a grandes rasgos. Aquí tenemos un ejemplo de una galaxia ultradifusa, NGC 1052 que es una galaxia ultradifusa encontrada en el grupo NGC 1052. De acuerdo a las mediciones de velocidad de dispersión de esta galaxia, se ha determinado que tiene prácticamente nada de materia oscura, lo que ha generado mucha controversia en esta galaxia. Se le ha medido varias veces su distancia para ver si esto era real, y al final se ha encontrado que es una galaxia que no posee materia oscura en su totalidad. Además posee una población de cúmulos globulares muy luminosa, por sobre la medida universal para su función de luminosidad de cúmulos globulares. Y ahora me gustaría ver un poco los posibles escenarios de formación que hay para galaxias ultradifusas. Por ejemplo, aquí presentamos a través de tidal heating. En este trabajo, Martin, en 2019, utilizó la simulación High Horizon y definió 3 tipos de galaxias. Definió 3 tipos de galaxias. Las galaxias de alto brillo superficial, las de bajo brillo superficial clásicas, y las UDGs, que serían las de bajo brillo superficial, pero con una mayor tamaño. Si vemos en este rango de redshift, las galaxias tienen un comportamiento en cuanto al cambio de su masa estelar y el cambio de su masa de gas más o menos similar. Pero una vez avanzamos, las galaxias ultradifusas comenzaron a ser dominadas por pérdida de masa estelar y eventualmente pérdida de su masa estelar y un poco de pérdida de su masa de gas, lo que nos habla de la importancia de efectos como el ramp pressure stripping en galaxias ultradifusas, y también cuando estas galaxias entran en cúmulos o grupos. Otro posible escenario de formación que ha sido planteado principalmente para galaxias ultradifusas que se encuentran fuera de cúmulos o grupos ha sido a través del internal feedback de estas mismas galaxias, donde se teoriza que los outflows generados por una formación estelar muy intensa, terminarían aumentando el tamaño de la galaxia y cambiando la forma del perfil de materia oscura. Aquí podemos ver la galaxia va cambiando en redshift, y a medida que avanzamos en su redshift, el perfil de materia oscura va disminuyendo. Esta galaxia de este ejemplo se estaría convirtiendo en una galaxia ultradifusa alrededor del redshift 1.5. También nos interesa ver cómo es que el ambiente afecta a estas galaxias. En este trabajo logró demostrar que hay una correlación entre el halo de materia de la estructura que contiene las galaxias, ya sea grupos o clústeres, con el número de UDGs, siguiendo una relación de
de power law con un exponente de 0.85. Este trabajo también argumenta que debido a este exponente de 0.85, se cree que preferentemente las UDGs no se forman en cúmulos de galaxias, sino se formarían en grupos de galaxias y son posteriormente acretadas en cúmulos de galaxias. También se ha encontrado que la morfología de las galaxias ultradifusas cambia a medida que la densidad del ambiente en el que se encuentran va aumentando, especialmente en las galaxias, en las UDGs de baja masa. Aquí podemos ver la intrinsic thickness, que es una medida de qué tan se ha deformado la galaxia ultradifusa en cuanto al radio virial de un cúmulo. Las galaxias ultradifusas azules serían las de baja masa, y vemos que son las que presentan un cambio mayor en cuanto a su intrinsic thickness. Todo esto fue hecho en base a simulaciones. Y nos entra la duda o está el debate de si es que existen distintos métodos o procesos de formación para las galaxias ultradifusas del campo o las de grupos y cúmulos, o si es simplemente que estas tienen un posterior cambio en su morfología. Por eso nos interesa estudiar la población de cúmulos globulares en galaxias ultradifusas como partículas para trazar la evolución de estas galaxias. Si vemos, muchas de las propiedades de cúmulos globulares en galaxias ultradifusas son similares a galaxias de baja masa no ultradifusas. Por ejemplo, aquí podemos ver que si nosotros tomáramos en cuenta cómo es la distribución espacial de los cúmulos globulares en galaxias ultradifusas, uno podría creer que por las otras galaxias, las galaxias ultradifusas tienen sus cúmulos globulares más extendidos. Pero si normalizamos esto, teniendo en cuenta que las galaxias ultradifusas tienen mayor tamaño que otras galaxias enanas, siguen una correlación prácticamente similar a las otras galaxias de baja masa. Pero en simulaciones se ha podido encontrar que si seguimos el proceso de formación de tidal heating, se predice que las galaxias ultradifusas deberían producir una función de luminosidad de cúmulos globulares que se encuentra como movida hacia, o con preferencia hacia cúmulos globulares de mayor masa, llamándolo una top-heavy globular cluster luminosity function. Para nosotros poder revisar esto, decidimos aplicar una kernel density estimation a las funciones de luminosidad de los cúmulos globulares de galaxias ultradifusas con mediciones de cúmulos globulares, y a través del negative log likelihood encontrar los parámetros para una función de luminosidad, para una función gaussiana con parámetros de skewness. Aquí mostramos algunos de los filtros que hemos hecho, donde la gaussiana azul representa una gaussiana normal y la roja representa el skewness, con los valores de skewness acá. Muchas de ellas presentan valores de skewness no muy altos, excepto algunos casos fuertes como estos dos. Si comparamos los parámetros principales de la función gaussiana, o sea, el PIB de la función gaussiana, que sería aquí el turnover, versus la dispersión de la gaussiana, podemos encontrar que inmediatamente, en cuanto a sus valores de dispersión, no son distintos a estas poblaciones de galaxias enanas, tanto en Virgo como en Fornax. Pero en cuanto a sus valores el turnover de la función de luminosidad, encontramos inmediatamente dos galaxias que presentan un problema, que resultan ser DF2 y DF4 del grupo NGC 1052. Si entramos en profundidad en estas galaxias, vemos que ambas pertenecen al mismo grupo, ambas han sido consideradas galaxias que no tienen materia oscura, y aquí vemos sus propiedades de 10 a la 8 masas estelares y un ratio entre su radio efectivo y su radio de número de cúmulos globulares un tanto elevado. Para estas galaxias se ha generado un escenario donde se predice que DF2 y DF4 sufrieron una pérdida de su materia oscura debido a interacción galaxia-galaxia con miembros mayores de este cúmulo. En el caso de DF2 con NGC 1052, la galaxia central del grupo,
y de DF4 con NGC 1035, una galaxia que está muy cercana a él. Tomando verdad este escenario donde donde se les quitó su materia oscura por esta interacción, se proponen dos escenarios para los cúmulos globulares. Ya sea que las galaxias no tenían previas poblaciones de cúmulos globulares y esta interacción generó una formación de cúmulos globulares muy masivos, o que los progenitores de estas galaxias ya tenían cúmulos globulares y debido a la interacción sufrieron un proceso de relajación violenta donde las interacciones, donde las colisiones cúmulo a cúmulo globular generaron estos cúmulos globulares más masivos y generan las funciones de luminosidad top G. Aquí podemos ver un gráfico en donde hacemos el tiempo de fricción dinámica para los cúmulos globulares de las galaxias ultradifusas en nuestra muestra. Vemos que todas las galaxias que se veían más o menos acorde al resto de galaxias enanas tienen tiempos de fricción dinámica muy altos, pero DF2 y DF4 presentan muchos de sus cúmulos con fricciones dinámicas, con escalas de tiempo para fricción dinámica por debajo de un Hubble time, lo que nos habla de que podrían haber tenido recientemente alguna interacción con otra galaxia. Ahora también, si vemos el tiempo medio si aquí analizamos la densidad necesaria para los tiempos de colisión de galaxias ultradifusas versus la masa, vemos que estas líneas marcan la densidad crítica para que los cúmulos globulares de estas galaxias puedan haber sufrido al menos una colisión. Vemos que todas las galaxias no se encuentran cercanas a esta densidad crítica, pero que en el caso de DF2 y DF4, si hubiesen en el pasado tenido una población de cúmulos globulares mayor a la de ahora, que ahora presentan como candidatos 10 y 12, si hubiesen tenido una población mayor, fácilmente estas podrían haber tenido colisiones de cúmulos globulares. No podría faltar SPLAS, que es nuestro trabajo a futuro. SPLAS es un survey que tiene 12 filtros y actualmente, como colaboración junto a la NIA y el resto del grupo de SPLAS acá en la Universidad de La Plata, estamos buscando poder detectar galaxias ultradifusas en los archivos de SPLAS, lo que se ha logrado hacer ya con algunas galaxias de bajo brillo, los dos casos utilizando las corridas de Sextractor de Rodrigo Hack, lo que nos ha motivado a buscar más galaxias ultradifusas y poder estudiarlas con los filtros de SPLAS. Si bien ya han habido previos catálogos en el cúmulo de Fornax acerca de ODGs, estos catálogos siempre han tenido la limitación de utilizar muy pocos filtros para sus estudios, como son el caso de SmoothGuess, que usa GRZ, el Next Generation Fornax Survey, UGI, los Fornax Deep Survey que utilizan también GRI, UGR. Además, sin contar SmoothGuess, estos tres catálogos se centran principalmente en un radio virial del cúmulo de Fornax, mientras que SmoothGuess es un catálogo de ultradifusas a cielo completo. Aquí vemos los pointings del proyecto SPLAS Fornax y un radio virial de Fornax y tres radios viriales de Fornax. Los cuadrados azules representan galaxias ultradifusas de SmoothGuess y el resto de puntos acá lo que sería Next Generation y FDS. Nuestra idea es utilizar las galaxias ultradifusas ya previamente encontradas como una medida para que sea un poco más fácil ir a buscarlas en ese sector con SPLAS. Además, últimamente hemos pensado de plantear rooms de observación en Gemini a las galaxias ultradifusas que sepamos por otros catálogos anteriores, como el de Luis, que ya presentan buenas cantidades de candidatos a cúmulos globulares y así poder certificar de una manera, que estos cúmulos globulares pertenecen a las galaxias ultradifusas y poder ampliar nuestro estudio de cúmulos globulares en galaxias ultradifusas para tener una estadística más sólida de qué ocurre realmente en estos cúmulos.
Muchas gracias.